Muy bien. Antes de entrar en mi historia, vamos a preparar tu mente para lo que estás a punto de escuchar. Porque esta no es solo una historia sobre aprender español. Es una historia de cambio, de disciplina, de frustración, de errores y de una transformación real en solo 5 meses. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando escuchas una historia en español y no conectas con las ideas principales, tu mente se distrae, se cansa y deja de seguir el mensaje. Pero eso no va a pasar hoy. Hoy vas a entender mi proceso. Cada etapa, cada problema, cada decisión y cada lección que cambió mi forma de aprender idiomas para siempre. Vas a escuchar cómo pasé de sentirme perdido, confundido y frustrado, a poder entender, hablar y vivir el español con más confianza. Y lo mejor de todo es que, mientras escuchas esta historia, también vas a aprender español de manera natural. Así que presta mucha atención. Escucha con calma. Imagina cada escena. Siente cada emoción. Y, si quieres aprender más rápido, repite en voz alta las frases que más te gusten. No te preocupes si no entiendes absolutamente todo desde el primer segundo. Eso es normal. La historia va a repetir muchas ideas importantes, muchas estructuras útiles y mucho vocabulario clave. Y tu cerebro, poco a poco, las va a absorber de manera natural. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para avanzar. ¿Listo para descubrir cómo aprendí español en 5 meses y cómo tú también puedes transformar tu manera de aprender un idioma? Entonces respira hondo, abre tu mente, y vamos a comenzar. Hace un año, si alguien me hubiera preguntado si podía hablar español, probablemente habría sonreído con vergüenza y habría dicho algo como, un poco, muy poco. La verdad es que no podía hablar. No de verdad. Sabía algunas palabras sueltas, frases básicas que había memorizado en aplicaciones o en clases tradicionales. Podía decir hola, gracias, ¿cómo estás? Incluso podía construir una frase simple si tenía tiempo para pensar, pero en una conversación real, todo eso desaparecía. Recuerdo claramente una situación que cambió todo para mí. Estaba en un café y escuché a 2 personas hablando en español. Me emocioné. Pensé, esta es mi oportunidad. Voy a intentar entender. Me acerqué un poco, presté atención, y en menos de 5 segundos me sentí completamente perdido. Las palabras pasaban rápido, conectadas, sin pausas. Era como si estuvieran hablando otro idioma completamente diferente al que yo había estudiado. En ese momento sentí algo que muchos estudiantes de idiomas conocen muy bien: frustración. No era solo que no entendía. Era la sensación de haber invertido tiempo, energía, esfuerzo, y aún así no poder hacer algo tan básico como seguir una conversación. Me sentí pequeño. Me sentí lento. Me sentí incapaz. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que empecé a decirme a mí mismo. Tal vez no soy bueno para los idiomas. Tal vez necesito más tiempo que otras personas. Tal vez esto no es para mí. Estas frases son peligrosas. Porque no solo describen una situación, crean una identidad. Y cuando empiezas a creer que no eres bueno, dejas de intentarlo con la misma energía. Te limitas antes de empezar. Seguí intentando aprender de la manera tradicional. Abría libros de gramática, estudiaba reglas, hacía ejercicios. Aprendía cosas como los tiempos verbales, el subjuntivo, las conjugaciones. Podía completar ejercicios perfectamente. Podía elegir la forma correcta en un test. Pero cuando alguien me hablaba, silencio. Mi mente se bloqueaba. Era como tener todas las piezas de un rompecabezas, pero no saber cómo unirlas en tiempo real. También probé aplicaciones. Todos los días, durante semanas, hacía lecciones. Ganaba puntos, mantenía rachas, me sentía productivo. Pero otra vez, cuando intentaba hablar o entender a una persona real, la historia era la misma. Nada cambiaba. Y entonces llegó otro momento importante. Un amigo me habló en español. Muy simple, muy despacio. Y aún así, tuve que pedirle que repitiera. 2 veces. 3 veces. Al final, cambiamos al inglés. Ese momento me dolió. No porque fuera humillante, sino porque fue honesto. Me mostró la verdad. Yo no estaba aprendiendo a comunicarme.
Estaba aprendiendo a estudiar un idioma, pero no a usarlo. Y aquí viene la verdad incómoda que nadie te dice claramente. Saber reglas no es lo mismo que saber un idioma. Puedes conocer toda la gramática, todos los tiempos verbales, todas las estructuras, y aún así no poder hablar. Porque hablar no es un ejercicio de memoria. Es una habilidad. Y las habilidades no se construyen solo con teoría. Se construyen con experiencia. Pero en ese momento, yo no entendía eso. Pensaba que necesitaba estudiar más. Más reglas. Más vocabulario. Más ejercicios. Así que seguí el mismo camino, esperando resultados diferentes. Y como puedes imaginar, nada cambió. Cada día era igual. Estudiaba, entendía en papel, pero fallaba en la vida real. Y poco a poco, la motivación empezó a desaparecer. Porque no hay nada más frustrante que trabajar duro y no ver progreso. Quizás tú te sientes así ahora mismo. Quizás estudias mucho, pero cuando alguien habla, no entiendes. Quizás sabes palabras, pero no puedes formar frases. Quizás tienes miedo de hablar porque no quieres cometer errores. Si es así, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Y más importante aún, no es tu culpa. El sistema que muchas personas usan para aprender idiomas está diseñado para aprobar exámenes, no para comunicarse en la vida real. Te enseña a analizar el idioma, no a vivirlo. Y ahí estaba yo, atrapado en ese sistema, pensando que el problema era mi capacidad, cuando en realidad era mi método. Ese fue el punto más bajo de mi proceso. Pero también fue el punto de cambio. Porque cuando finalmente entendí que el problema no era yo, sino la forma en la que estaba aprendiendo, todo empezó a transformarse. Pero eso es lo que veremos en la siguiente parte. Después de ese momento de frustración profunda, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real. Dejé de culparme, y empecé a cuestionar el proceso. Por primera vez, en lugar de preguntarme qué estoy haciendo mal, empecé a preguntarme, ¿y si la forma en la que estoy aprendiendo no es la correcta? Esa pregunta lo cambió todo. Porque cuando cambias la pregunta, cambias el camino. Hasta ese momento, yo había aceptado una idea sin cuestionarla, que aprender un idioma significaba estudiar reglas, memorizar vocabulario y practicar ejercicios. Era lo que todos hacían. Era lo que los sistemas educativos enseñaban. Era lo que parecía correcto. Pero entonces pensé en algo muy simple. ¿Cómo aprende un niño su lengua materna? Un niño no estudia gramática. No memoriza listas de palabras. No hace ejercicios escritos. Un niño escucha. Escucha durante meses antes de decir su primera palabra. Observa, imita, repite, se equivoca, y sigue. Nadie le corrige cada error con reglas complejas. Nadie le dice, eso está mal porque no usaste el subjuntivo correctamente. Y sin embargo, aprende. Aprende a hablar con fluidez, con naturalidad, con confianza. Entonces me hice otra pregunta poderosa. Si ese método funciona para un niño, ¿por qué no para mí? Ahí nació una nueva mentalidad. Dejé de verme como un estudiante, y empecé a verme como un aprendiz natural. Esto es muy importante. Porque cuando te ves como estudiante, buscas perfección. Pero cuando te ves como aprendiz, aceptas el proceso. Y el proceso incluye errores. Muchos errores. Al principio, esta idea me incomodaba. Porque durante años me habían enseñado que equivocarse era algo negativo. Que un error significaba que no sabías. Que tenías que corregirlo inmediatamente. Pero ahora entendía algo diferente. El error no es un enemigo. Es una señal de progreso. Cada vez que te equivocas, significa que estás intentando usar el idioma. Que estás saliendo de tu zona de confort. Que estás creciendo. Y eso es exactamente lo que necesitas. En ese momento decidí hacer algo que parecía contradictorio. Dejar de enfocarme en hablar perfectamente, y empezar a enfocarme en entender. Sí, entender. Porque si lo piensas, no puedes hablar algo que no entiendes. Pero puedes entender mucho antes de hablar. Así que cambié mi enfoque completamente. Antes, mi objetivo era construir frases correctas. Ahora, mi objetivo era entender mensajes. Antes,
pensaba en palabras individuales. Ahora, pensaba en ideas completas. Antes, traducía todo en mi cabeza. Ahora, intentaba conectar directamente el significado con el idioma. Este cambio no fue fácil. Mi cerebro quería volver a lo conocido. Quería traducir, analizar, corregir. Era automático. Pero cada vez que lo hacía, me detenía y me decía, no traduzcas. Solo entiende. Al principio era lento, confuso, incómodo. Pero poco a poco, algo empezó a pasar. Empecé a reconocer patrones. Empecé a entender frases sin traducir cada palabra. Empecé a sentir el idioma, no solo a analizarlo. Y entonces descubrí algo que se convirtió en mi herramienta principal. El input comprensible. Esto significa recibir contenido que puedes entender, aunque no sea perfecto. No necesitas entender cada palabra. Solo necesitas entender lo suficiente para seguir la historia, la idea, el mensaje. Imagina esto. Lees una frase como: Juan va al supermercado porque necesita comida. Tal vez no conoces todas las palabras, pero entiendes la idea. Hay una persona, va a un lugar, tiene una razón. Eso es suficiente. Tu cerebro empieza a construir conexiones. Sin esfuerzo consciente. Sin traducción constante. Naturalmente. Y aquí viene otra clave importante. La repetición. Pero no repetición aburrida. No repetir listas de palabras sin contexto. Hablo de repetir contenido significativo. Historias, frases, situaciones. Cada vez que vuelves a escuchar o leer algo que ya entiendes parcialmente, tu comprensión crece. Tu cerebro se vuelve más rápido. Más eficiente. Es como entrenar un músculo. No se trata de hacerlo una vez perfectamente. Se trata de hacerlo muchas veces, cada vez un poco mejor. Y en ese proceso, algo increíble empezó a suceder. Dejé de tener miedo. Sí, el miedo empezó a desaparecer. Porque ya no estaba intentando ser perfecto. Ya no estaba pensando en cada palabra. Ya no estaba preocupado por equivocarme. Simplemente estaba aprendiendo. Y cuando cambias eso, cambia todo. Empiezas a disfrutar el proceso. Empiezas a sentir progreso real. Empiezas a confiar en ti mismo. Recuerdo un momento muy específico. Estaba escuchando una historia simple en español. Y de repente, sin darme cuenta, entendí una frase completa. No palabra por palabra. No con traducción. Simplemente, la entendí. Y me detuve. Pensé, espera, acabo de entender eso. Ese momento fue pequeño, pero poderoso. Porque fue la primera vez que sentí que el idioma no era algo externo, sino algo que empezaba a formar parte de mí. Y eso es lo que cambia el juego. No se trata de acumular información. Se trata de transformar tu forma de pensar. Cuando empiezas a pensar en el idioma, empiezas a vivirlo. Y aquí viene una de las lecciones más importantes de todo este proceso. No necesitas saber todo para empezar. Solo necesitas empezar para aprender. Muchas personas esperan el momento perfecto. Esperan saber suficiente vocabulario, suficiente gramática, suficiente confianza. Pero ese momento no llega. La confianza no viene antes de la acción. La confianza viene después. Así que tomé una decisión clara. Iba a confiar en el proceso. Iba a aceptar los errores. Iba a enfocarme en entender, no en ser perfecto. Y ese cambio de mentalidad fue el inicio de todo. Porque a partir de ahí, cada paso tenía sentido. Cada pequeño progreso contaba. Cada error era útil. Cada día era una oportunidad real. Y en la siguiente parte, te voy a mostrar exactamente qué hice con esta nueva mentalidad. El método concreto. Los pasos prácticos. Lo que realmente me llevó de no entender casi nada, a hablar español en solo 5 meses. Porque la mentalidad es el inicio. Pero el método es lo que transforma resultados. Ahora que ya tenía la mentalidad correcta, necesitaba algo más, un sistema claro. Porque la motivación sin dirección no sirve de mucho. Puedes estar motivado, puedes tener energía, pero si no sabes exactamente qué hacer cada día, no avanzas. Así que me hice una pregunta muy simple:
pero muy poderosa. Si tuviera que empezar desde cero otra vez, ¿qué haría diferente? Y la respuesta fue crear un método basado en una sola idea. Mano blanca indicando hacia la derecha, exposición constante a contenido comprensible y repetición inteligente. Nada más. No 20 técnicas. No 50 recursos. Solo un sistema claro y repetible. Y esto es exactamente lo que hice. Primero, empecé con algo que muchas personas ignoran, la simplicidad. No intenté leer libros complejos. No intenté ver películas rápidas. No intenté entender a hablantes nativos desde el primer día. Empecé con historias extremadamente simples. Frases cortas. Vocabulario básico. Contexto claro. Algo como: Pedro tiene una bicicleta. La bicicleta es roja. Pedro va al parque. Puede parecer demasiado fácil. Incluso aburrido. Pero aquí está la verdad. Mano blanca indicando hacia la derecha, lo simple funciona. Porque cuando algo es simple, tu cerebro puede enfocarse en entender, no en sobrevivir. Y eso es clave. Durante los primeros días, mi objetivo no era aprender mucho. Era acostumbrar mi cerebro al idioma. Crear familiaridad. Leía una historia corta todos los días. Pero no la leía una sola vez. La leía varias veces. La primera vez, solo intentaba entender la idea general. La segunda vez, notaba más detalles. La tercera vez, empezaba a anticipar las frases. Y en ese momento, algo importante pasaba. Mi cerebro empezaba a pensar en español, sin esfuerzo. Después añadí el siguiente elemento: el audio. Esto fue un cambio enorme. Porque leer es útil, pero escuchar es esencial. Así que empecé a escuchar la misma historia que leía. Primero, sin leer. Solo escuchar. No entendía todo. Y eso estaba bien. Porque ya conocía la historia. Mi cerebro podía llenar los espacios. Después escuchaba mientras leía. Esto creaba una conexión directa entre sonido y significado. Sin traducción. Sin esfuerzo extra. Solo conexión. Y luego hacía algo que muchas personas evitan. Repetir en voz alta. Sí, hablar solo. Al principio se siente raro. Incluso incómodo. Pero es una de las herramientas más poderosas que existen. Escuchaba una frase, y la repetía. No perfecta. No como un actor profesional. Solo natural. Pedro tiene una bicicleta. Repetía. Una vez. 2 veces. 5 veces. Y poco a poco, mi boca se acostumbraba a los sonidos. Mi mente dejaba de bloquearse. Las palabras fluían más rápido. Este proceso era simple, pero muy efectivo. Leer. Escuchar. Repetir. Todos los días. Sin excepción. Pero aquí viene otra parte importante del método. No estudiar demasiado tiempo. Sí, suena raro. Pero es verdad. No necesitas estudiar 5 horas al día. De hecho, eso puede ser contraproducente. Porque te cansas, te saturas, pierdes motivación. Yo estudiaba entre 30 y 60 minutos al día. Pero con enfoque total. Sin distracciones. Sin multitarea. Sin revisar el teléfono. Solo yo, y el idioma. Y esa consistencia fue más poderosa que cualquier sesión larga. Porque el progreso en idiomas no viene de un día intenso. Viene de muchos días constantes. Otro elemento clave fue evitar la traducción. Esto fue difícil. Porque nuestro cerebro quiere traducir automáticamente. Quiere convertir todo a nuestra lengua materna. Pero cada vez que traduces, creas un paso extra. Idioma, traducción, significado. Eso es lento. Lo que necesitas es idioma, significado. Directo. Así que cada vez que mi cerebro quería traducir, me detenía. Y me preguntaba, ¿qué significa esto en contexto? No palabra por palabra, sino la idea. Y poco a poco, ese hábito cambió mi forma de pensar. Ya no necesitaba traducir. Simplemente entendía. Y cuando eso empezó a pasar, todo se aceleró. También añadía algo muy importante: variación controlada. No usaba solo una historia.
Usaba varias. Pero siempre en el mismo nivel. Esto es clave. Porque si cambias demasiado rápido a contenido difícil, te frustras. Pero si te quedas siempre en lo mismo, te estancas. Así que buscaba contenido ligeramente más difícil, pero todavía comprensible. Eso mantenía mi cerebro en crecimiento. Ni aburrido, ni abrumado. Y luego llegó el momento más importante del método. Hablar. Pero no como la mayoría lo hace. No esperaba tener confianza. No esperaba saber suficiente. Simplemente, empecé. Al principio hablaba conmigo mismo. Describía cosas simples. Estoy en mi casa. Estoy aprendiendo español. Hoy estoy feliz. Frases simples, pero reales. Después intenté hablar con otras personas. Y sí, cometí errores. Muchos errores. Pero algo interesante pasó. Las personas me entendían. No perfecto. No fluido. Pero suficiente. Y eso me dio confianza. Porque entendí algo muy importante. No necesitas hablar perfecto para comunicarte. Solo necesitas ser claro. Y con el tiempo, esa claridad se convierte en fluidez. Mi método no era complicado. No era secreto. Era simple, pero poderoso. Leer contenido comprensible. Escuchar activamente. Repetir en voz alta. Evitar traducción. Hablar sin miedo. Y hacerlo todos los días. Eso es todo. Pero aquí está la diferencia. Yo lo hice constantemente. Sin saltar días. Sin buscar excusas. Sin cambiar de método cada semana. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Porque al final, no es el método más complejo el que funciona. Es el método que puedes mantener. Y en la siguiente parte, te voy a mostrar qué pasó cuando mantuve este sistema durante meses. Cómo cambió mi nivel. Cómo evolucionó mi confianza. Y cómo pasé de entender frases simples a tener conversaciones reales. Porque aquí es donde todo empieza a dar resultados reales. Lo más bonito de aprender un idioma no es el momento en que un día dices, ya hablo. Lo más bonito es descubrir que estás cambiando sin darte cuenta. Que algo que antes parecía imposible, ahora empieza a sentirse natural. Que lo que antes te paralizaba, ahora ya no te da miedo. Y eso fue exactamente lo que me pasó durante esos 5 meses. Al principio, el progreso no fue espectacular. No hubo fuegos artificiales. No hubo un día mágico en el que desperté hablando español perfectamente. No. Fue mucho más real que eso. Fue lento, silencioso, casi invisible. Pero era progreso verdadero. Durante el primer mes, todavía me sentía torpe. Seguía teniendo dudas. Seguía sintiendo que avanzaba poco. Leía historias simples, escuchaba audios lentos, repetía frases cortas, pero una parte de mí todavía pensaba, ¿de verdad esto está funcionando? Y esa etapa es peligrosa. Porque ahí es donde la mayoría de las personas abandona. No abandonan porque el método no funcione. Abandonan porque el progreso al principio no siempre se ve. Quieren resultados rápidos. Quieren hablar fluido en 2 semanas. Quieren entender películas desde el día 10. Y cuando eso no pasa, se frustran. Pero yo decidí seguir. Y esa decisión fue una de las más importantes de todo el proceso. Porque el primer mes no fue un mes de resultados visibles. Fue un mes de construcción. Estaba entrenando mi oído. Estaba creando nuevos hábitos. Estaba enseñando a mi cerebro a reconocer sonidos, estructuras, patrones. No parecía mucho, pero por dentro, algo se estaba formando. Recuerdo que en ese primer mes empecé a notar pequeñas victorias. Entendía frases que antes me parecían rápidas. Reconocía palabras sin pensar tanto. Podía leer textos simples con menos esfuerzo. Y aunque todavía no hablaba con fluidez, ya no me sentía completamente perdido. Eso fue enorme. Porque pasar de no entiendo nada a entiendo un poco ya es una transformación real. En el segundo mes ocurrió algo muy interesante. Empecé a traducir menos. Esto fue una señal clara de progreso. Antes, cada palabra pasaba por mi lengua materna. Era un proceso lento, pesado, agotador. Pero en el segundo mes,
Algunas frases simplemente llegaban a mi mente con significado directo. Sin traducción. Sin análisis. Solo comprensión. Y cuando eso empezó a pasar, mi confianza creció. No porque ya hablara bien, sino porque por primera vez sentí que mi cerebro estaba empezando a adaptarse al idioma. También en ese segundo mes empecé a notar otra cosa. Podía anticipar palabras y estructuras. Cuando escuchaba una historia, podía imaginar qué venía después. Cuando leía un diálogo simple, ya no veía palabras aisladas. Veía bloques de sentido. Eso cambia todo. Porque cuando dejas de ver el idioma como piezas separadas y empiezas a verlo como mensajes completos, entras en una nueva etapa de aprendizaje. Ya no estás luchando con el idioma. Empiezas a caminar con él. En el tercer mes llegó un momento muy especial. Tuve una conversación simple, y funcionó. No fue larga. No fue perfecta. No fue impresionante. Pero fue real. Pude responder preguntas básicas. Pude expresar ideas simples. Pude entender lo suficiente para seguir el ritmo de la conversación. Sí, cometí errores. Sí, tuve pausas. Sí, me faltó vocabulario. Pero no importó. Porque ya no era teoría. Era comunicación. Y eso me dio una energía increíble. Porque una cosa es estudiar solo en casa, y otra muy diferente es sentir, puedo usar esto en la vida real. Ese tercer mes fue el mes de la confianza. No de la confianza arrogante. No de pensar que ya sabía todo. Sino de esa confianza sana que nace cuando ves que el esfuerzo está dando frutos. También fue en ese momento cuando entendí otra lección fundamental. La fluidez no aparece de golpe. Se construye capa por capa. Primero entiendes palabras. Luego frases. Después ideas. Después conversaciones. Y un día, sin darte cuenta, ya puedes expresarte con naturalidad. Pero ese día no llega por magia. Llega porque acumulaste muchos días pequeños de práctica. En el cuarto mes, el idioma empezó a sentirse más vivo. Ya no era solo algo que estudiaba. Era algo que podía usar para consumir contenido real. Empecé a entender vídeos más naturales. No todos, no perfectamente, pero sí lo suficiente para disfrutar. Empecé a captar bromas simples, emociones, intenciones. Ya no solo entendía el significado literal. Empezaba a sentir el tono. Y eso es un salto enorme. Porque entender un idioma no es solo reconocer palabras. Es captar la energía, la emoción, la intención detrás de ellas. En ese cuarto mes también noté que ya no tenía tanto miedo de hablar. Antes pensaba demasiado antes de abrir la boca. Revisaba mentalmente la gramática, el vocabulario, la pronunciación. Pero ahora hablaba con más soltura. No porque supiera todo, sino porque había dejado de exigir perfección. Y cuando dejas de buscar perfección, aparece la naturalidad. Eso fue liberador. Me di cuenta de que muchas veces el verdadero bloqueo no era lingüístico. Era mental. Era el miedo al error. El miedo a sonar mal. El miedo a no ser suficiente. Pero el idioma no crece en un lugar donde todo tiene que ser perfecto. El idioma crece en movimiento. En la práctica. En el intento. Y luego llegó el quinto mes. Y ahí fue donde todo empezó a unirse. No quiero exagerar ni vender una fantasía. No me convertí en una máquina perfecta de español. No hablaba como un nativo. No entendía absolutamente todo. Pero sí había una diferencia gigantesca entre quien era al principio y quien era en ese momento. Podía tener conversaciones reales. Podía contar historias simples. Podía entender mucho más de lo que imaginaba. Podía pensar en español durante algunos momentos del día. Podía reaccionar más rápido. Podía expresarme sin sentir que me ahogaba por dentro. Y lo más importante, ya no me veía como alguien malo para los idiomas. Esa identidad había muerto. Ahora me veía como alguien que había aprendido a aprender. Y eso vale más que cualquier nivel o certificado. Porque cuando aprendes a aprender, entiendes que cualquier idioma es posible con el enfoque correcto. En ese punto, miré hacia atrás y pensé en la persona que fui al principio. Esa persona frustrada, insegura, cansada, que creía que no tenía talento. Y sentí algo muy fuerte, orgullo.
No orgullo por haberlo hecho rápido. Orgullo por no haberme rendido. Porque al final, esa fue la verdadera victoria. No aprender español en 5 meses. Sino convertirme en alguien capaz de sostener un proceso, confiar en él y transformarse a través de él. Y quiero decirte algo con total honestidad. Tu progreso probablemente no se va a ver igual que el mío. Tal vez avances más rápido en algunas partes. Tal vez más lento en otras. Tal vez hablar te resulte fácil, pero escuchar te cueste más. Tal vez entiendas mucho, pero te dé miedo expresarte. Y eso está bien. Porque aprender un idioma no es una carrera contra otras personas. Es una construcción personal. Tu único trabajo es seguir. Seguir cuando parezca lento. Seguir cuando te equivoques. Seguir cuando dudes. Seguir incluso cuando todavía no veas el resultado completo. Porque si algo me enseñaron esos 5 meses, es esto. El progreso real no siempre grita. A veces susurra. A veces llega en forma de una frase que entiendes sin traducir. A veces llega en una conversación corta que antes no podías tener. A veces llega en un momento simple, cuando te das cuenta de que ya no tienes miedo. Y cuando juntas todos esos pequeños momentos, tu vida cambia. Eso fue lo que pasó conmigo. Mes a mes, paso a paso, error tras error, repetición tras repetición, el idioma dejó de ser un sueño lejano y se convirtió en una realidad posible. Y en la siguiente parte te voy a mostrar lo más importante de todo esto, cómo tú puedes empezar hoy. No en teoría. No algún día. Hoy. Con un plan simple, realista y poderoso para que conviertas esta inspiración en acción. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo este viaje. Porque una historia puede inspirarte. Una experiencia puede emocionarte. Un resultado puede impresionarte. Pero nada cambia en tu vida, hasta que tú decides actuar. Ese es el punto donde muchas personas se quedan atrapadas. Ven un vídeo, se sienten motivadas, piensan yo también quiero, y por unas horas creen que van a cambiar. Pero luego cierran el vídeo, vuelven a su rutina, y todo sigue igual. La motivación sola no transforma tu vida. La acción sí. Así que en esta última parte no quiero darte más teoría. No quiero darte ideas bonitas que suenan bien pero no se usan. Quiero darte algo mucho más valioso. Un plan simple, claro, realista y poderoso. Un plan que puedes empezar hoy mismo, incluso si eres principiante total. Incluso si ya intentaste aprender antes y fracasaste. Incluso si sientes que no tienes tiempo, confianza o disciplina. Porque la verdad es esta. No necesitas un plan perfecto. Necesitas un plan que puedas seguir. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte. Lo primero que debes entender es que aprender un idioma no se trata de hacer cosas enormes. No necesitas cambiar tu vida entera. No necesitas estudiar 5 horas al día. No necesitas comprar 20 cursos, 10 libros y una lista infinita de aplicaciones. Necesitas construir una rutina pequeña, pero constante. Eso es todo. Una rutina que no dependa de tu estado de ánimo. Una rutina que no dependa de sentirte inspirado. Una rutina que se convierta en parte de tu identidad. Porque cuando algo se vuelve parte de quien eres, deja de sentirse como un esfuerzo extraordinario. Por eso, tu plan debe empezar con una idea muy simple. Haz poco, pero hazlo todos los días. Esa es la regla. No estudies muchísimo un solo día y luego desaparezcas una semana. No intentes recuperar tiempo perdido con sesiones gigantescas. No conviertas el aprendizaje en castigo. Hazlo ligero. Hazlo diario. Hazlo sostenible. Tu primera misión es crear contacto diario con el español. Aunque sean 20 minutos. Aunque sean 30. Aunque ese día estés cansado. Porque lo que transforma tu cerebro no es la intensidad de un solo día. Es la repetición acumulada de muchos días. Entonces, ¿cómo sería ese plan? Muy simple. Primero, leer algo comprensible. No algo difícil. No algo avanzado. No algo que te haga sentir tonto. Algo que puedas entender casi por completo. Una historia corta. Un diálogo sencillo. Un texto adaptado a tu nivel. El objetivo aquí no es impresionar a nadie. El objetivo es entrenar comprensión.
Lee con calma. No corras. No intentes traducir todo. Solo intenta captar la idea, la escena, el mensaje. Haz que el idioma entre de forma natural. Después viene el segundo paso, escuchar. Escucha el mismo contenido que leíste. O escucha algo del mismo nivel. Pero escucha con atención. No pongas el audio como ruido de fondo mientras haces otra cosa. Escucha de verdad. Tu oído necesita tiempo para adaptarse. Al principio, el idioma puede sonar rápido, borroso, extraño. Eso es normal. No significa que no puedas aprender. Solo significa que tu oído todavía está en entrenamiento. Y la buena noticia es que el oído mejora. Cada día un poco. Cada repetición un poco más. Cada audio comprendido un paso adelante. El tercer paso es repetir en voz alta. Y quiero detenerme aquí porque esta parte cambia muchísimo, aunque muchas personas la subestiman. Repetir en voz alta no es solo práctica de pronunciación. Es entrenamiento mental. Le enseña a tu boca a producir sonidos nuevos. Le enseña a tu cerebro a coordinar comprensión con producción. Le quita miedo al acto de hablar. No tienes que sonar perfecto. No tienes que tener acento nativo. No tienes que hacerlo bonito. Solo tienes que hacerlo. Abre la boca. Repite. Imitar también es aprender. El cuarto paso es pensar en español. No durante una hora. No de manera forzada. Solo pequeños momentos. Describe lo que haces. Nombra objetos a tu alrededor. Di frases simples en tu mente. Estoy en casa. Necesito agua. Hoy quiero estudiar. Estoy cansado, pero voy a practicar. Este pequeño ejercicio parece insignificante, pero es muy poderoso. Porque empieza a mover el idioma de la teoría a la vida diaria. El español deja de ser algo que solo existe en el libro o en la pantalla. Empieza a entrar en tu mundo. Y luego viene el quinto paso, usar el idioma. Hablar, escribir, responder, construir frases. Aunque sean simples. Aunque tengan errores. Aunque te pongas nervioso. Porque aquí está una verdad que debes recordar siempre. Nunca te vas a sentir 100% listo. La preparación total es una ilusión. Muchas personas esperan tener más vocabulario, mejor gramática, más seguridad, y mientras esperan, no practican. Y como no practican, nunca desarrollan seguridad real. La seguridad no nace antes del uso. Nace a través del uso. Así que desde hoy, quiero que te des permiso para hablar imperfectamente. Sí, imperfectamente. Porque el idioma real no crece en el silencio. Crece en la prueba, en el error, en la repetición, en el intento valiente de expresarte con lo poco o mucho que tienes. Y aquí quiero dejarte una lección fundamental. La vergüenza es una barrera más grande que la gramática. Muchísimas personas no avanzan porque les falta capacidad. No avanzan porque tienen miedo. Miedo a sonar mal. Miedo a equivocarse. Miedo a que alguien los juzgue. Pero escucha esto con atención. Todo hablante fluido fue una vez un principiante torpe. Todo. Cada persona que hoy habla con confianza, un día habló lento, mal, con errores, con dudas. La diferencia no fue que no sintieron vergüenza. La diferencia fue que siguieron adelante a pesar de ella. Y eso es lo que tú también debes hacer. Ahora bien, además del plan diario, necesitas una mentalidad correcta para sostenerlo. Porque no todos los días te vas a sentir motivado. Habrá días de energía baja. Habrá días donde sentirás que no avanzas. Habrá días donde el español parecerá demasiado difícil. En esos días, no necesitas inspiración. Necesitas recordar tu razón. ¿Por qué quieres aprender este idioma? Tal vez quieres viajar. Tal vez quieres hablar con personas nuevas. Tal vez quieres crecer profesionalmente. Tal vez quieres demostrarte a ti mismo que sí puedes. Tal vez simplemente amas la idea de convertirte en una nueva versión de ti. Sea cual sea tu razón, escríbela. Repítela. Vuelve a ella cuando dudes. Porque un idioma no se aprende solo con técnicas. También se aprende con visión. Con propósito. Con paciencia. Y hay algo más que debes aceptar desde el principio.
Habrá días malos. Días donde no entiendas mucho. Días donde pronuncies fatal. Días donde olvides palabras muy simples. Días donde sientas que retrocedes. Eso es normal. No significa que estés fracasando. Significa que estás en el proceso. El progreso real no es una línea recta. Es una acumulación irregular de pequeños avances. A veces subes rápido. A veces parece que te quedas quieto. Pero si sigues, sigues creciendo. Por eso, no midas tu progreso día por día. Mídelo mes a mes. Pregúntate, ¿entiendo más que hace un mes? ¿Tengo menos miedo que antes? ¿Puedo leer o escuchar cosas que antes me parecían imposibles? ¿Puedo formar frases que antes no podía? Si la respuesta es sí, entonces estás avanzando. Y eso es lo que importa. También quiero darte una advertencia importante: no cambies de método cada semana. Ese error destruye el progreso de muchas personas. Empiezan con una técnica. Luego ven otro vídeo. Luego cambian a otra aplicación. Luego compran otro curso. Luego prueban otro sistema. Y al final no profundizan en nada. La mejora no viene de buscar constantemente algo nuevo. Viene de repetir con inteligencia lo que sí funciona. Simplicidad. Repetición. Consistencia. Ese es el camino. No necesitas hacer más. Necesitas sostener mejor. Y si hoy estás escuchando esto como alguien que lleva tiempo dudando, alguien que ha empezado muchas veces, alguien que cree que ya es tarde, quiero decirte algo desde el corazón. Todavía puedes hacerlo. No importa cuántas veces hayas fallado antes. No importa si tuviste malas experiencias en la escuela. No importa si eres joven o adulto. No importa si avanzas lento. Todavía puedes construir esto. Pero tienes que empezar de verdad. No desde la prisa. No desde la comparación. No desde la presión. Empieza desde el compromiso. Desde la humildad de aceptar tu nivel actual. Desde la valentía de equivocarte. Desde la disciplina de volver mañana, y pasado mañana, y el día después. Porque un día mirarás atrás y te darás cuenta de que todo cambió con una decisión simple. La decisión de comenzar hoy. No el lunes. No el próximo mes. No cuando tengas más tiempo. No cuando te sientas más preparado. Hoy. Hoy puedes leer una página. Hoy puedes escuchar 5 minutos. Hoy puedes repetir 10 frases. Hoy puedes decir una idea simple en español. Hoy puedes demostrarte que esta vez sí vas en serio. Y eso, aunque parezca pequeño, puede ser el inicio de una transformación enorme. Porque los grandes cambios no empiezan con grandes momentos. Empiezan con actos pequeños repetidos con fe. Así que aquí está tu plan, en una sola frase. Escucha, lee, repite, piensa y usa el español cada día. Hazlo simple. Hazlo constante. Hazlo real. Y sobre todo, no te rindas demasiado pronto. Porque dentro de unos meses, la persona que eres hoy te va a mirar con orgullo. Y va a decir: gracias por empezar.